Hablamos de la banda de los motochorros y de las entraderas. Han protagonizado varios hechos. De los motochorros hablaremos en un ratito nada más. ¿Qué pasa con la banda de las entraderas? Bueno, veníamos hablando incluso ayer de la preocupación que había por la reiteración de robos de este tipo, de 3 o 4 delincuentes que entraban con rostros cubiertos, armados, se metían en las casas de manera violenta y robaban. Y las autoridades policiales admitían que se trataba de al menos 2 o 3 bandas distintas, ¿sí?, que operaban en la ciudad por la manera de actuar, porque no todos actuaban de la misma manera. Hablaban de unos más profesionales, si se quiere, y de otros que actuaban violentamente, pero que no tenían ese profesionalismo, por decirlo de alguna manera. Bueno, una de estas dos bandas, por lo menos, ya está detenida. Esto es lo que sospecha la policía a partir de un procedimiento que se desarrolló ayer en pleno centro de la ciudad. En pleno centro, Las Heras al 300, ahí fueron detenidos 3 delincuentes que integrarían una de estas bandas. Un móvil del comando de patrulla observa un vehículo, un Renault Megane color gris, con 3 ocupantes en su interior. Me pareció sospechosa esta situación, más que intentaron eludir la identificación. Se comienza una pequeña persecución que termina en Las Heras al 400. Se procede al secuestro de varios elementos en el interior del vehículo. Pasamontañas, guantes, un handy con frecuencia policial y algunos elementos como para utilizar para el tipo barretas u otro tipo de herramientas para abrir, nosotros entendemos, algún tipo de delito contra la propiedad. Fueron efectuadas 3 órdenes de allanamiento en calle Luis Sandrini al 1900, en calle Santa María al 300 y el último en Baigorria al 1600. Entonces, estos elementos, computadoras, algunos palos de golf, una memoria de un DVR de una cámara, nos hacen entender de que podrían ser autores de algunos delitos de los denominadas entraderas, pero todavía no han sido exhibidos a los damnificados, así que por ahí no puedo todavía ahondar mucho. Son personas entre 30 y 50 años de edad y algunos de ellos tienen antecedentes por delito contra la propiedad. ¿Alguno de ellos está gozando de salidas transitorias de la cárcel porque era lo que se sospechaba en algún momento? No, ninguno de los 3. Bueno, ahora por supuesto hay una investigación para tratar de determinar en qué ilícitos habrían participado estos presuntos malvivientes. Son varios los casos a investigar. Serían los profesionales, por decirlo de alguna manera, personas con más experiencia en hechos delictivos. Lamentablemente no hablamos de experiencia. Bueno, sería una profesión la que tienen, ¿no? Porque ya vienen de años, pero de entre 30 y 50 años ya unas personas con avanzada edad para el tema delictual y serían los que actuaban de esta manera, como lo catalogó la policía, más profesional, ¿no? Con un manejo de la situación que se notaba que tenían experiencia en este tipo de robos. Vamos a repasar cuál es la información que existe hasta el momento con respecto a esta banda y cómo puede cambiar la investigación a partir de tal vez los testimonios o de las pruebas que se vayan recolectando. Bueno, hay 3 detenidos, todavía no se dieron a conocer las identidades, ¿sí? Todo esto en el marco de la investigación que se está llevando a cabo. Este operativo se llevó a cabo en Las Heras al 300, ¿sí?, en pleno centro de la ciudad, y estos 3 delincuentes iban a bordo de un auto, un Renault Megane, en el cual fueron detenidos, pero además del auto en cuestión y los 3 delincuentes que ya estaban identificados por la policía y que eran buscados, por eso hablaba la policía de distintos tipos de bandas, porque ya medianamente identificados los tenían, encontraron una serie de elementos en el vehículo primero y luego en los allanamientos que hicieron posteriores a la denuncia que hacen sospechar de que efectivamente eran una de las bandas que cometían este tipo de robos violentos que veníamos mencionando hace tiempo atrás. Vamos a conocer detalles de qué fue lo que encontró la policía, cuáles fueron los elementos que secuestraron que los hacen sospechar, porque si uno se fija, además del Renault Megane en el que se movilizaban, encontraron primero un handy con la frecuencia policial, es decir, sabían cómo se movía la policía y lo llevaban, y las víctimas en más de una ocasión habían dicho que tenían el handy con la frecuencia policial, guantes para no dejar huellas, precintos para atar a las víctimas, y en gran cantidad de estas entraderas, las repasábamos el otro día, actuaban de esa manera, atando a la víctima de pies y manos con precintos y barretas para forzar los ingresos a las viviendas. Esto todo estaba en el vehículo.
en el auto, en el Renault Megane. Pero la policía y la justicia actuaron rápidamente y permitieron realizar allanamientos en los domicilios de estas personas para tratar de encontrar más pruebas antes que la familia o algún cómplice pudiera sacar elementos de las casas. Bueno, y ahí encontraron elementos y por eso ya se los podría vincular a alguna serie de robos particulares. Porque primero, de los elementos que secuestraron en la vivienda de estos 3 delincuentes se encontraron presuntos elementos que habrían sido robados. Ahora las víctimas van a tener que reconocerlo. Bueno, dinero en efectivo, no se conoció todavía el monto de lo que probar el secuestraron. origen. Sí, pero después había palos y bolsas de golf. Ahí va a ser mucho más fácil para la víctima reconocer. Son mis palos, porque además los palos de golf tienen ciertas marcas, particularidades de cada uno de los que los usa, ¿sí? Y después, el equipo de DVR de las cámaras de seguridad. Y hemos hablado, particularmente en el Patagonia, de un robo que yo recuerde, de que robaron el DVR de las cámaras de seguridad, que es el dispositivo que se queda con la filmación de las cámaras de seguridad de la casa, para que no lo pudieran identificar. Bueno, por eso, acá ya algún robo podría esclarecerse con estos elementos. Y además de estos elementos presuntamente robados, los otros elementos que encontró la policía son elementos que presumen utilizaban para cometer los ilícitos. Guantes, además en el auto, en las casas, ganzúas para forzar el ingreso a las viviendas, más precintos y el cargador del handy de la policía, ¿sí? Entonces, estos son elementos que tiene la justicia ahora, que ya los está analizando el fiscal del caso, para determinar efectivamente si eran elementos que usaban para robar, y el otro, cuáles fueron los robos que perpetraron gracias a esos elementos que encontraron en las casas. Puede haber otros elementos que hayan robado y que ya los hayan sacado de circulación. Pero como en la mayoría de los casos el principal objetivo de los ladrones es el dinero en efectivo, es muy difícil luego probar el origen. Claro. Y allí en donde radica la importancia de no tener mucha plata en la vivienda. Es peligroso, los ladrones además pueden borrar todo tipo de huellas con respecto al robo de dinero. ¿Y uno cómo prueba que la plata es de uno? No, bueno, ahí ya es más difícil. Allá es más difícil. Sí, va a ser más fácil el tema de las bolsas y los palos de golf, los equipos de Cádiz, que fueron algunas de las cosas que también secuestraron. El dinero va a ser difícil de probar si era efectivamente el dinero que robaron de esa casa. La policía está convencida que desbarató a una de las bandas que tuvo en vilo a la ciudad de Bahía Blanca en los últimos días.